Séptimo principio del Kybalión. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este guarda cierta relación con el principio de polaridad que vimos anteriormente, pero aquí los define o los concreta como generación, género, masculino y femenino, un principio universal. De hecho, la palabra generación, la palabra gen, la palabra genealogía, la palabra género, deriva del mismo sentido, de algo que tiene la capacidad de generar. Y todo nuestro linaje físico, desde el primer ser humano, si tiramos atrás de nuestra genealogía, de nuestro árbol genealógico, llegaremos al principio. Y todo se ha dado, todos los seres humanos se han dado en este mundo porque ha habido un principio de generación entre hombres y mujeres. De una cadena ininterrumpida. Nosotros que vivimos ahora en el siglo XXI y que hemos nacido muchos a finales del siglo XX o principios del XXI, es porque cientos o incluso miles de generaciones de ancestros han generado otros seres humanos, es decir, han procreado, hombre y mujer, ¿vale? Femenino y masculino, principios universales. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo y siempre se encuentra en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. Parece ser que también hay un principio de generación ahí. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero siempre subsiste el mismo principio. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin él. Ninguna creación es posible sin el principio de género. Qué curioso, ¿eh? Entonces, cuando queremos crear algo, tenemos que recordar este principio. La comprensión que se tiene de él ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Eso también se da en el principio de polaridad. Dijimos que teníamos un polo positivo y uno negativo, y aquí se concreta como un polo masculino y femenino. Si somos hombres, hay una mayor tendencia a manifestar lo masculino, pero también tenemos lo femenino. Y las mujeres al revés. Pero en nosotros también hay un principio femenino y masculino, seamos hombres o mujeres. Lo que pasa es que para que se dé la generación, como no somos hermafroditas, la mayoría de seres no son hermafroditas, siempre hace falta un congénere. Congénere. Y acordaos de la palabra gen, que está en muchas cosas. Y al unirnos a ese congénere, conseguimos una creación. La creación más evidente es los hijos, la genealogía, la procreación, para generar nuevos seres. Pero también se da en el aspecto creativo. Cuando queremos hacer una gran creación, tenemos que expresar nuestro lado femenino y masculino. Si no, no hay una gran creación. Y en los aspectos mentales y espirituales, lo mismo. Tenemos que unirnos, como se diría en el hinduismo, a Shiva y a Shakti. Es decir, al principio masculino, al principio femenino. A Dios como Padre masculino y a la Madre Divina, que está en todos los aspectos. Y teniendo en cuenta esas dos polaridades, esas dos generaciones, esos dos géneros, conseguimos también una mayor elevación. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues contiene la solución de muchos de los misterios de la vida.
Os advertimos que nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las cuales no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alzado su protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Todo tiene una gradación. El principio de generación, el principio del sexo puede ser muy elevado o muy degradado. Depende la elevación. Y si practicamos unos principios degradados, es decir, bajos, inferiores, eso nos arrastra hacia lo inferior. En vez de elevarnos espiritualmente, nos hunde materialmente. Si conseguimos practicar o evocar esos principios más elevados, eso nos eleva. Esto sucede con todo. Todo tiene ciertos grados. En los grados bajos está la perversión, en los grados elevados está la elevación. El sexo es una de las potencias más poderosas que existen en el mundo. Y si conseguimos canalizarlo adecuadamente, nos elevamos. Si no, nos hundimos. Y esto es algo tan antiguo como el hombre. ¿Sí? La perversión. Las 3 tentaciones de Jesús también. Satanás tienta con 3 perversiones. Poder, sexo y dinero. Siempre van a estar esas 3. El poder, el sexo y el dinero tienen grados. Si nos enfocamos en el grado superior de esos 3 aspectos, podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas elevadoras para nosotros y para el mundo. Pero casi siempre nos enfocamos en los aspectos inferiores, del poder, del sexo y del dinero. Y eso nos acaba, por decirlo así, enfangando y nos lleva hacia abajo. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis ir a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todo es puro. Para el ruin, todo es ruin. Esta es una frase universal también. Para el puro, todo es puro. Para el ruin, todo es ruin. Si nos acercamos a algo con pureza, aunque sea aparentemente la cosa más perversa, lo convertimos en puro. Por el contrario, si en nosotros está la bajeza, la ruindad, todo lo que toquemos, todo lo que intentemos hacer, se va a teñir de esa ruindad, de esa bajeza. Bien, entonces la generación. Ya digo, se puede confundir con el principio de polaridad, pero aquí lo define claramente. Principio masculino, principio femenino. 2 aspectos. Hoy en día, pues puede haber cierta tendencia a decir que hay más géneros. Pues ellos, ellas y ellas, o como se diga. Y se acepta, pues, el género masculino, el género femenino, el género transexual, el género ubersexual, el género lo que sea. Y igual dentro de unos años, pues, otras cosas. Y antiguamente era hembra y varón, o mujer y hombre, y después pues igual hay 3 alternativas, 4 o 5. Pero eso es para degradar y para pervertir y para confundir ese principio hermético del 2. Hombre y mujer. Y con esto no quiero sonar, pues, como diríamos, ni ultraconservador ni de mente cerrada. Pero el principio hermético es de hombre y de mujer, porque son los únicos que con su unión producen una generación de algo. El principio femenino es masculino. Sucede también con el intento de engaño o el intento de ocultación o de perversión de los signos astrológicos. Dirán algunos astrónomos, algunos científicos que hay 13. Que el ofiuco o la serpiente, qué casualidad, la serpiente, está entre medio entre Sagitario y Escorpio, y que puede considerarse otro signo del zodiaco. En realidad hay 13. No hay 13, hay 12. Porque el 12 es 3 por 4.
3 modalidades de energía por 4 elementos. 3 por 4, 12. Es un principio hermético. El principio de generación, 2. ¿Sí? Igual alguno se ofende por esto que acabo de decir, pero a nivel hermético, a nivel de matemáticas, digámoslo así, celestiales, es esto. Después, en el plano material, pues puede haber épocas en las que se acepte, épocas conservadoras, épocas liberales, épocas ultraliberales, en el que esto, pues bueno, se cambie o se desajuste, o se diga que hay 13 signos, o 14, o que hay 3 géneros, o 4, pero bueno, hay que entender esto, este principio hermético. Y recordar que siempre que queramos crear algo, generar algo, bien sea en lo físico o en lo espiritual, tenemos que contemplar los 2 principios de hombre y mujer, masculino, femenino. Expresar eso. A veces necesitamos unirnos a otra persona opuesta a nosotros para acabar de generar, de expresar eso, especialmente a la hora de procrear y generar descendencia. Es imposible uno solo. O aunque lo hagamos o lo hagan las mujeres solteras como con fecundación in vitro, hace falta igualmente un aspecto masculino, aunque lo quitemos de la ecuación. Y lo mismo en las creaciones artísticas y espirituales. Al meditar, al unirnos en comunión espiritual, tenemos que unir nuestras 2 polaridades. En el yoga también se conoce como Ida y Pingala, los 2 nadis para llegar al central. O lo que he dicho antes, esa unión del principio masculino de Dios y el principio femenino de Dios. El padre y la madre, la unión. Eso es importante. Así que reflexionar sobre el principio de generación, porque podéis obtener grandes verdades de él. Y ya con este último principio, ya concluimos los 7 principios herméticos. Tenéis el Kybalión. Yo os he hecho un resumen muy general, he hecho unos breves esbozos y pinceladas para daros unas nociones generales con mis opiniones, puntos de vista, que los podéis tener en cuenta o no. Pero los principios herméticos son esos que hemos descrito en cada uno de estos 7 vídeos. Muy bien, pues concluimos aquí esta serie de vídeos. Espero que haya sido de vuestro agrado y sea de utilidad. Como suelo decir con lo demás, igual que con los sutras o con el Bhagavad Gita o con otros textos sagrados, textos filosóficos profundos, hay que leerlo una vez, 2, 3, releerlo, tenerlo en la cabecera, al cabo de unos años volver a leerlo, reflexionar sobre esos principios herméticos y dejar que se manifiesten en nosotros como nuestra verdad. Pues concluimos aquí esta serie del Kybalión.